Amenaza de fin del mundo, de apocalipsis, de ataque en definitiva, posiblemente un nuclear, contra Irán y, por supuesto, tentativa de guerra nuclear total. Es lo que pudimos leer, ver, observar, escuchar en los más media el pasado jueves. La madrugada de este día, finalmente, felizmente para la humanidad, no llegó ese apocalipsis y, sobre todo, afortunadamente para aquellas gentes que pueblan el actual Irán. Hay un presunto acuerdo de paz, tal vez seamos demasiado generosos en llamarlo acuerdo de paz o lo más parecido a un armisticio, pero el infierno en la tierra hay que matizar, hay que destacar que sigue, y sigue precisamente en Oriente Medio. Sigue en Gaza, sigue en Cisjordania y en el Líbano desde la última ofensiva lanzada por la entidad sionista de Israel, que ha desplazado a más de 1.100.000 personas del país. En este momento estamos, al parecer, en un impasse. Hoy vamos a hablar de todo ello. Mencionaremos también el estrecho de Hormuz, que no se sabe si ahora mismo si está bloqueado, si está filtrado, si aplican impuestos a los buques que por ahí pasan. Y en definitiva asistimos a una incertidumbre desde comienzos del pasado año. Así lo hemos contado. Y pese a que ha habido hechos contundentes como el inicio de la guerra contra Irán muy a finales de febrero, pues no hay certezas sobre el porvenir ni de la humanidad, no las había antes, ni de lo que acontece en este nuevo paradigma. Bienvenidos, bienvenidas al Camarote del Transatlántico. Y ya saben, este espacio no sería lo que es sin el capitán y dueño del timón, Yamani Edommi, experto también Bueno, en Oriente Medio. Les saluda José Luis Torremocha Martín y ya ¿cómo está? soltamos amarras. ¿Estás más tranquilo, Yamani? Porque Bueno, no lo estábamos ante el sé. fin del mundo. Y fíjate que ni Eh, siquiera nos llamamos esa semana. sí, Lo que sí. me causa a mí no sé, cierta preocupación, porque si el fin del mundo se va a acabar y ni siquiera nos dedicamos una llamada, es que a lo Ujú. mejor no estábamos tan seguros de que eso iba a pasar, ¿verdad? Bueno, quizás también es un poco de cansancio y apatía ya eh, por lo que está sucediendo. No hay que olvidar que estos últimos 5 o 6 años hemos salido de una crisis para entrar en otra. O sea, al final, quieras o no, de un modo individual o colectivo, psicológicamente, el ser humano se hace a los grandes acontecimientos y a este tipo de cosas, porque si no la vida sería muy, muy difícil. Por lo que concierne el tema que vamos a tratar hoy, como ves, seguimos atrapados en el mar de Persia, o sea, seguimos en las mismas. El estrecho de Hormuz a día de hoy parece ser que sigue estando cerrado. Nunca lo ha estado en el fondo, simplemente lo que hacían los iraníes era filtrar. Buques petroleros indios, chinos, cruzaban el estrecho sin mayores problemas. No obstante, pues aquellos países que de algún modo o de otro estaban relacionados con la ofensiva o que no son aliados históricos de Irán, pues lo tenían bastante difícil. Lo que sí que se sabe, o sabemos, como ya lo has señalado, hay un supuesto acuerdo de tregua, no podríamos llamarle de paz, pero sí que le podemos llamar tregua acordada durante 2 semanas,
con el objetivo de negociar en Islamabad, que es donde supuestamente los iraníes y los estadounidenses van a negociar. ¿Y por qué no llegó el fin del mundo el jueves? Porque, bueno, yo sinceramente yo era de los que pensaban que sí que iba a haber, no el fin del mundo, desde luego, pero sí que iba a haber que Irán... Que Irán no, podía desaparecer del mapa, como había dicho no, pero yo Trump. sí pensaba que Irán no le iba a dar una salida a Trump de ninguna de las maneras. Eso no quiere decir que se la ha dado ahora. Y pensaba que Irán no tenía incentivos para darle una salida, entre muchos paréntesis, digna a Trump. Sabía de los incentivos de la entidad sionista y su líder Benjamin Netanyahu para seguir en la guerra. Todos sabíamos que Trump estaba buscando la salida como sea porque se había entrampado, nunca mejor dicho, él solito se había embarrado en esa guerra y buscaba salidas. Lo que sí parece ser, al menos yo creo que ha sido el motivo por el cual Irán le ha dado de algún modo una salida a Trump, y eso a mí me da cierta tranquilidad de cara al futuro, es que o bien China, o bien Rusia, o bien ambas, junto con Pakistán como mediadora, le han dado alguna garantía a Irán. De lo contrario... Si no, no se entiende. De lo contrario, yo no tengo ninguna... o sea, no se podría comprender que Irán, ganando claramente la contienda, por llamarlo de algo, la guerra, ganándola en el plano militar, no tanto, pero sí en el plano económico, incluso últimamente, en esos últimos días, en el plano moral, me sorprende que haya dado ese respiro a Trump. Pero yo creo que también los iraníes han recibido algún incentivo por parte de Rusia, sobre todo China o ambas, y con la inmediación de Pakistán de vamos a darle a este señor, me refiero a Trump, una salida, porque él también, lógicamente, tiene que vender algo a la opinión pública estadounidense. De lo que no sabemos, de lo que no hay duda, mejor dicho, es que tanto Irán no tenía incentivos, pero parece ser que tiene garantías, pero la entidad sionista de Israel no tiene ningún incentivo para parar la guerra, y lo está demostrando. Y otra vez parece que lo que quieren otra vez arrastrar a Trump de nuevo al mismo, digamos, al mismo pozo del que salió de una forma muy complicada, muy difícil, y lo quieren volver otra vez a meter en el mismo pozo. Y esta vez espero que impere la sensatez, no ya en Trump o en su ministro de guerra o su secretario de guerra Hegseth, sino parece ser que la sensatez está mucho más por el lado del vicepresidente, olvidando el comentario ese absurdo que hizo, pero es comprensible que haga ese comentario del chat GPT, de las 10 demandas de Irán, porque, hombre, pues tú vas a negociar, tienes que empezar a preparar el terreno y tienes que situarte en una posición de fuerza, sobre todo sabiendo que militarmente, ni políticamente, ni económicamente, ni de ninguna manera vas a esa mesa siendo empoderado o fuerte. Por lo tanto, lo único que te queda es generar un discurso que haga que el otro tenga que responder de alguna manera y que te dé algún respiro, a ver si Irán comete algún error, aunque sea en plano discursivo. Bueno, y genera también una narrativa, que es lo que están, de salir de allí, ¿no? Hemos apretado tanto a Irán amenazándolos que, bueno, ahora van a pasar los barcos por el estrecho de Hormuz, están cediendo y estamos consiguiendo nuestros objetivos militares, que por una parte Estados Unidos no ha dado
con los drones y misiles Ujú. que pretende destruir. La mayoría de ellos, gran parte de ellos, prácticamente la totalidad, Ujú. los sigue teniendo Irán Sí, sí. intactos. Y luego que el coste de la guerra para la población estadounidense está ahí. Ya no solo se censura Ujú. y se suspende a Donald Trump por meter a Estados Unidos en la guerra, sino por la propia gestión económica de Donald Trump en los Estados Unidos. Ahora se abre un plazo de unas 2 semanas. Ujú. También hay otra derivada de la que hablábamos la semana pasada, que hay un sector, por supuesto, minoritario, muy minoritario, que se está beneficiando de la guerra y de la especulación entre tensión y tensión. Y dentro de lo que se abre con este nuevo escenario de conversación está el caso del Líbano. Irán ha dicho que el Líbano tenía que estar entre las negociaciones y entre lo que hay que hablar, Ujú. y la entidad sionista de Israel en principio lo había aceptado verbalmente, Ujú. hasta donde se sepa, Sí. pero de facto está demostrando que no. En definitiva, Yamani, ¿qué puede pasar en estas 2 semanas? ¿Tú crees que no sé, que se va a cumplir primeramente ese plazo de 2 semanas? ¿Qué se ha Pues, acordado? ¿Qué se puede acordar? pues yo creo que me voy a aventurar a hacer una predicción que no debería, pero en fin. Eh, Vamos a hacer un poquito de teoría de juegos. ¿Quién tiene incentivos, quién no, para seguir con la guerra o no? Vamos por actores. Normalmente siempre se habla de los 3 actores, pero yo añadiría un cuarto. Empiezo por Irán. ¿Irán tiene ahora mismo incentivos para parar la guerra sabiendo que va ganando? Objetivamente no. Tú afirmas que va ganando. Yo afirmo que sí, 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 va ganando, claramente. Además, estos últimos, todo aquel discurso de el régimen de los ayatollahs sanguinario y eso, después de los comentarios, los tweets, o bueno, los posts que publicaba Trump y lo que ha hecho Benjamin Netanyahu en el sur del Líbano, que es el régimen de Irán parece hasta sensato en comparación. Que no hay que olvidar que estamos ante el presidente, supuesto líder del mundo libre, que ha demostrado que es un señor que ha cometido y comete y posiblemente seguirá, si es que si volvemos a la guerra, un crimen de guerra. Estamos hablando de un señor que dijo: voy a hacer desaparecer toda una civilización. Estamos hablando de un señor que atacaba instalaciones civiles, por ejemplo un puente que no ni siquiera estaba terminado, y alardeaba de ello. Eso en sí es un crimen de guerra, pero Y no solo... asesinar a las niñas, a las más de 100 niñas en una escuela Sí, eso fue con el un primer misil día. es un crimen de Sí, guerra. sí, sí, eso creo que incluso es de lesa humanidad. No somos expertos en temas de derecho internacional, pero derecho humanitario, pero desde luego asesinar a 160 niñas en un colegio adolescentes, está claro. Y sabes, por cierto, se sabe ya por qué han asesinado, por lo menos por lo que yo tengo entendido, porque el Mossad estaba utilizando información del año 2015 sobre, por lo que parece, en este lugar, hace, claro, 10 años, una ciudad puede cambiar mucho. O sea, estamos hablando del Mossad, que ha podido arrastrar a la mayor fuerza del mundo con información de inteligencia de hace 10, 11 años. Ojo con el dato. Bueno, volviendo al tema de... Por lo tanto, Irán no tiene ningún incentivo, porque además no solo porque iba ganando, pero sí que por lo menos se iba aguantando muy bien, si tenemos en cuenta los objetivos declarados por Estados Unidos y por
la entidad sionista de hacer caer el régimen, acabar con el programa nuclear iraní, acabar con el programa de misiles, etc. Ni ha caído el régimen, no solo eso, sino que además causó un problema económico mundial, global, y hoy mismo, o sea, estos días el FMI ha salido diciendo que, ya sabéis que yo no me fío nunca nada del FMI, pero al fin y al cabo es una organización que entra dentro de la lógica del capitalismo global, ha salido a decir que esta crisis va a ser extremadamente más difícil económicamente que todas las demás crisis que han pasado a estos últimos años. Lo cual Irán no tiene incentivos para acabar con la guerra, sino recibe garantías y sobre todo incentivos para parar. Y parece ser que los 10 puntos que envió y que los aceptó Trump a 2 horas de terminar el supuesto ultimátum que había dado, era el tercero, varios de ellos favorecen a Irán. Estados Unidos, el segundo actor, es el único que tiene incentivos para salir de esta guerra, porque sabe que se ha metido en una guerra que no sabe cómo terminar. Es más, sus generales le habían dicho, las guerras, todo el mundo sabe empezarlas, pero nadie sabe cómo terminarlas. Y la experiencia nos ha demostrado que Estados Unidos nunca históricamente ha ganado una guerra sin bajar al terreno. Ni siquiera bajando al terreno lo ha ganado. Estados Unidos es muy buena en hacer guerras relámpago, en 2-3 semanas, pero si las guerras se alargan mucho, Estados Unidos las pierde todas. Ahí está Vietnam, ahí está Irak, ahí está Afganistán, que por cierto lo desordenaron todo y su salida fue más bien una huida vergonzosa, dejando ahí al pueblo afgano a su suerte y con los talibanes, negociando con los talibanes, por cierto. Israel es el único también que no tiene ningún incentivo se parece en ese caso un poquito al caso iraní, porque no tiene ningún incentivo para acabar. Ya que he empezado, voy a terminar esto. Irán dice, yo no voy a parar porque dentro de 5, 6, 7, 8 meses vais a volver a por mí, o incluso dentro de unos años, ya que estamos, pues terminamos con esto. Si tengo que desaparecer, desaparezco, pero no puedo vivir bajo amenaza siempre. Los sionistas que están en un proyecto que va mucho más allá de la mera existencia, yo quiero generar lo que la gran Israel, que va desde el Sinaí, incluso algunos hablan desde el Nilo, hasta el Éufrates, un poco absurdo, pero por lo menos Sinaí, el Golán, parte del Líbano, y eso sí que lo vemos como lo están intentando, y además Israel quiere ser el hegemón de la región. Y esta era su oportunidad, porque lleva décadas, o por lo menos años, intentando arrastrar a Estados Unidos a esa guerra. Ni Bush hijo quiso, ni Obama quiso, ni Biden quiso. Vino Trump en su segundo mandato y lo arrastraron torpemente a esa guerra y decían, esta es la nuestra, tenemos al mayor ejército del mundo de nuestra parte y además luchando con nosotros en el mismo frente, ¿por qué no vamos a seguir? Y lo que pasa es que también es cierto que Israel no puede estar luchando en varios frentes. Tengo entendido que Israel, la entidad sionista, estaba luchando, si no me equivoco, al menos en 4 frentes. Y eso, para cualquier ejército, por más avanzado que sea, es muy complicado. El frente de Irán, el frente de Yemen, aunque no es un frente de momento, no se había abierto 100%, el frente de Gaza, el frente del Líbano, y siempre se nos olvida el quinto, hasta a mí a veces se me olvida, que es el frente de Ramallah, la región, todo Cisjordania. Cisjordania, que se están cometiendo también crímenes de lesa humanidad y realmente no se habla, claro, no se habla de ello. Bueno, y también a veces también está ahí el frente de Siria, aunque ahora con el nuevo presidente sirio, que por cierto era... Bueno, es un gran amigo.
era el enemigo más acérrimo, que hasta ponían 10 millones de dólares por su cabeza, y Eso ahora, ya es un demócrata de toda la ahora vida. es un demócrata que hasta juega el baloncesto con los soldados estadounidenses en una base estadounidense, lo cual ya está legitimado, ya le hemos blanqueado. Estados Unidos ya ha blanqueado un tipo que pertenecía hasta hace poco al terrorismo, a lo que ellos llamaban el terrorismo internacional. Entonces, aquí tenemos este tema. Luego está el cuarto actor, que aquí nadie, parece que a veces se nos olvida, pero que también hay que tener en cuenta que la guerra se está librando en sus territorios, que son los pobrecillos, los países árabes que están allí, que de repente se han visto involucrados en una guerra sin nada, pero sí han hecho cosas para estar involucrados. Sobre todo uno, ¿no? Estar implicados en la guerra, porque si tú estás, sobre todo Emiratos Árabes, no sé si te referías a eso. Y Arabia Saudí también. Sí, pero ojo, con Emiratos Árabes mucho más. Arabia Saudí sí, pero no tan evidente. Los países árabes, estos últimos, cuando ya han visto las orejas al lobo, salieron indignados con comunicados atacando a Irán, en plan que eso no era un buen vecino, que así no se trataba a los vecinos. Hombre, pues efectivamente así no se trata a los vecinos. Entre otras cosas, tú no puedes dar tu territorio soberano al enemigo más grande, más acérrimo de Irán, con sus bases, sus radares, sus instalaciones de inteligencia, gastando ahí billones, mejor dicho, de dólares para instalar ahí, para básicamente rodear Irán por todas partes, por todos los lados, y luego decir, es que yo no tengo la culpa. Hombre, pues sí, algo de culpa tienes, porque es que para empezar los aviones que atacan a Irán parten de tu territorio, o al menos atraviesan tu territorio y tú no dices nada. Es más, muchos de los misiles que Irán lanzaba, tú los interceptas y te conviertes en defensor de la entidad sionista, compartes, por lo tanto, trinchera con el enemigo de la causa árabe número uno, que es la causa palestina, y por supuesto, pues en este lado, con esa lógica, pues tú eres partícipe de la guerra, y podríamos nombrar muchos más motivos. ¿Qué pasa? Que son actores tan débiles que nadie cuenta con ellos, que están allí, pero que sufren las consecuencias. Pero algunos sé que tenían motivos para parar la guerra, y otros no. Los que no, pues por ejemplo Arabia Saudí, que has dicho, especialmente Emiratos Árabes, Kuwait, estos sí que tenían, Bahrein, eso sí que tenían. Bahrein por una lógica diferente a los demás, porque Bahrein tiene una mayoría de chiitas, lo cual... De hecho, cuando llegaron los misiles iraníes, la población aplaudía. Claro, por eso ellos no temían el régimen de Bahrein, el gobierno de Bahrein teme que si la cosa que si Irán se empodera todavía más en la región, es muy posible que meta mano de distintas maneras en sus asuntos interiores, y no podemos descartar que la población mayoritaria, que no sé, recuerdo, creo que son el 70%, pueda levantarse y exigir el gobierno y hacer caer el régimen actual, lo cual ellos dicen, bueno, que tenemos que seguir hasta hacer caer el régimen. Luego están otros países que efectivamente, pues por una razón o por otra, no por ganas, sino por una razón más bien racional y de interés propio, pues no tendría ningún problema en convivir con Irán, aun siendo Irán un hegemón dentro de la zona. Por ejemplo, Qatar, porque comparte intereses, de hecho comparte un yacimiento de gas, uno de los más grandes del mundo. El Qatar con la entidad sionista. Sí, claro. Luego comparte Irak por un tema también de población, porque Irak ya
antiguamente era el enemigo número uno en la región de Irán, pero ya con la Segunda Guerra del Golfo, pues eso ha cambiado. También han cambiado los equilibrios de poder dentro del mismo, dentro del mismo país. Y luego está Omán, que bueno, que Omán podría ser el elemento neutral dentro de todo eso, ni contigo ni con nadie. Y por supuesto no tenemos que olvidar Yemen, pues todos esos actores podrían jugar los primeros, los 4 o 5 primeros y estos que acabo de nombrar, estos últimos, pues digamos que se generaría un equilibrio un poco curioso dentro de la misma región, donde Irán tiene sus seguidores, Israel, la entidad sionista, tiene los suyos, pero sin la intervención directa de Estados Unidos, habría un equilibrio curioso entre dos fuerzas, la entidad sionista y Irán, ambos militarmente muy fuertes y son capaces de autoaniquilarse, pero por aquello de la disuasión pueden convivir cada uno con sus aliados, cada uno con sus, digamos, sus países seguidores, pero claro está, Israel no quiere eso, nunca lo va a querer, porque Israel quiere ser la única fuerza de la región y no va a tolerar que exista una fuerza que le pueda sostener la mirada, y como lo ha hecho. Y por eso esta vez tenía la oportunidad perfecta, metiendo ya a Estados Unidos en el conflicto, en la guerra, tiene, mejor dicho, la oportunidad perfecta, y por eso vemos que Benjamin Netanyahu, me imagino que yo estoy absolutamente convencido que Trump no está muy contento con Benjamin Netanyahu y lo que está haciendo. De hecho, se ha filtrado una llamada de última hora, cuando Trump ya había aceptado los 10 puntos que le habían mandado los iraníes. Benjamin Netanyahu hizo una llamada de madrugada a Estados Unidos, pero una llamada en plan ya quejándose amargamente del acuerdo. Trump le ha dicho: ese es un buen acuerdo, vamos a tener que seguir negociando, tienes que ser discreto en los ataques en el sur del Líbano. No sé cómo se es discreto bombardeando. Pero bueno, quizás a lo mejor en vez de matar 320 personas en un día o dos, como ha sucedido entre ayer y hoy, pues a lo mejor de vez en cuando un ataque acusando al otro de haber roto la tregua, no tan brutal como se está dando el caso, pero es que está claro que Benjamin Netanyahu va por libre. Claramente es un actor discordante en todo ese juego. Dijo que Irán iba a sufrir 10 plagas. No sé por cuál plaga vamos, siguiendo con el análisis que hacías brillante de la región. Hay un elemento que quería poner encima de la mesa: las milicias chiitas. Eso es algo que todavía no se ha activado, las milicias que hay en Irak. Por supuesto, los hutíes y, por supuesto, también Hezbollah. El ataque que se lanzó desde Yemen a la entidad sionista de Israel, a los territorios ocupados de Palestina, ¿eso qué fue, Yamani? ¿Un aviso a navegantes? ¿Tú crees que puede haber algo más? Sí. Digamos, ¿cómo puede activar Irán esas milicias? ¿Por qué está tardando tanto en activarlas? Bueno, Irán, hay que reconocerle, ha estado jugando sus papeles, sus cartas, mejor dicho, de una manera magistral, hay que decirlo, la verdad. O sea, primero hizo unas amenazas: si me atacáis, el mundo entero va a sufrir las consecuencias. Y dijo: el mundo no puede olvidar que tengo aquí una de las arterias más importantes para la economía mundial, y eso lo activó desde el primer día.
desde el primer día supo activarlo. Más allá de la capacidad iraní que se demostró mucho, o sea, muy superior a lo que nos habían dicho, porque no tenemos que olvidar que en la guerra de los 12 días ya nos habían dicho que básicamente habían aniquilado las capacidades aéreas y que la capacidad nuclear. No, sí. La capacidad nuclear y la capacidad defensa aérea de Irán, y que el cielo iraní ya estaba abierto y para los aviones y para las armas. Parece que se han caído dos. Bueno, aviones, últimamente yo, por cierto, tengo aquí una cosa interesante, luego la comentaré, sobre la caída de tantos aviones en tan pocos días, en nada, el mismo día, y la famosa salvación o recuperación del piloto que no apareció el piloto. Que no tuvo nada que ver, que la cosa va por otro lado. Luego, si quieres, la comentamos. Pero bueno, vamos a las milicias. Las milicias. Irán estaba utilizando sus cartas de una forma gradual. Digamos, lo primero que hizo fue lo de Hormuz. Esto le funcionó muy bien y dijo, vale, pues no tengo por qué desgastar el resto de mis aliados, porque yo tengo ya, con esto veo que el mundo entero está fastidiado, no hace falta seguir con otros. Hezbollah, quien lo activó no creo que fueron los iraníes, la propia actuación del ejército de la entidad sionista fue quien activó a Hezbollah. No tanto que Irán dio la orden de es el momento, sino que la propia actuación del ejército... Están en una fase defensiva, claramente. Claro, pero además es que el ejército lo que quería era llegar hasta el río Litani, que son no sé cuántos kilómetros, varios kilómetros, para crear un colchón, porque desde la guerra de los 12 días, los colonos del norte no habían vuelto. Había vuelto algunos, pero no todos. Entonces, los colonos, estos que no habían vuelto a sus tierras, estaban presionando al gobierno de Benjamin Netanyahu, que nos prometiste que vas a crear aquí un colchón de seguridad, y seguimos sin poder volver a nuestras casas y a nuestras tierras, cosa que, bueno, ni son sus casas ni son sus tierras, pero bueno, ellos los consideran así. Y claro, cuando el ejército del ejército sionista empezó a juntar ahí en la frontera, primero 100.000 soldados, luego incluso con la idea de llegar a 400.000, una cosa que ya hemos comentado aquí, que toda esa franja, todo ese frente apenas, según los expertos militares, apenas soporta 70.000, y que querían juntar ahí a más de 400.000 soldados, y es cuando se activó la Hezbollah. Y que, casualidad, se demostró que Hezbollah no solo tenía capacidad de dirigir, sino tenía capacidad de control. O sea, que lo que nos habían dicho de que habían acabado con al menos el 90% de las capacidades de Hezbollah se demostró nula. Entonces, Hezbollah, digamos que se activó por las ganas que tenía Israel de activar ese frente, no tanto y a veces nosotros no nos olvidamos de ello, pero se olvida de que Hezbollah es un actor político también. Hombre, es un actor político, es básicamente un Estado dentro del Estado. Ahora, por cierto, no sé si yo, pues desde luego es lamentable el papel que está jugando el gobierno libanés, el gobierno central libanés. Luego hay una misión de la ONU establecida desde el año 82 sí. Ahí. Bueno, tenemos que hablar del soldado español de los cascos azules que retuvieron o secuestraron durante una hora y tal, y luego hemos visto el comentario estúpido, imbécil de la portavoz del PP metiéndose con el soldado, comparándolo con que ella con un atasco. Con un control de alcoholemia. O sea, yo creo que dijo eso.
Está claro que, bueno, no quería hablar yo de la cosa, de eso, de las vicisitudes de la política interna y de la derecha de este país, que cada vez es lamentable, esa absoluta alineamiento y seguidismo a la entidad sionista, incluso llegando la derecha de este país, llegando a defender a la entidad sionista y su ejército en contra de un soldado español que está en una misión de la ONU. Pero bueno, aparcando eso. Yemen, como tú dices, los hutíes sí que atacaron muy levemente con algunos misiles, pero muy leve, pero solo lo hicieron cuando Trump empezó a elevar el tono. Y se notó que había una especie de posibilidad o probabilidad de escalada. Entonces, Irán, ahí sí que yo creo que Irán sí que dio, no tanto la orden, pero sí que dio permiso de atacar. Este es el momento, pero un ataque simplemente, como bien has dicho tú, aviso a navegantes. No tanto a Israel, porque Irán sola ya era capaz de infligirle mucho daño. Pero sobre todo de cara al estrecho de Bab el-Mandeb, que es otra arteria importantísima para la economía. Que de momento está intacta esa tecla. Sí, de momento Irán la está utilizando como futura amenaza. No tanto como amenaza en sí ya efectiva como es el estrecho de Hormuz, pero sí, ojo, que vosotros diréis que el estrecho de Hormuz ha hecho subir el precio del barril a una barbaridad, llegando a veces a $114, y con la escalada algunos expertos hablaban incluso de 150, otros iban más lejos y hablaban de $200 por el barril. Y hablaban precisamente de 150 o 200 porque pensaban que con el cierre de Bab el-Mandeb la cosa iba a ser mucho más cruda para la economía internacional. La economía internacional, me vas a permitir hacer un inciso, lo va a tener extremadamente difícil de cara a la Organización de Naciones Unidas, la FAO. Ya habla de una posible crisis alimenticia el año que viene, porque nosotros solo nos centramos en lo que nos afecta como buenos occidentales, gente que vivimos en esa zona llamada... Que también nos afecta lo de la alimentación. Sí, pero todavía no hemos llegado allí, porque nosotros como gente que vive en Occidente y está más centrada en el día a día, en lo inmediato, en la satisfacción, en el consumo inmediato, en la felicidad simbólica también, solo vemos el precio de la gasolina, del diésel, porque no es lo que nos afecta en el día a día. Pero ojo que el 40% de los fertilizantes de la industria petroquímica, que es la base de los fertilizantes, nitrógeno, todo eso, también pasa por ahí. Y ahí sí que Irán ha sido muy estricta. No ha pasado ni un barco. Quizás alguno, pero mucho más estricta que con el tema del petróleo, lo cual, ahora que vamos a entrar en la época de cultivo y eso, ojo que eso va a causar problemas serios para muchos de los países, especialmente para aquellos países que solo dependen de la compra. Y yo he escuchado a gente que sabe bastante de eso. No descartemos, para empezar, para dentro de a lo mejor este año finales o no muy lejos, no descartemos una nueva primavera árabe, pero esta vez no tanto como la primera que hemos visto en el año 2011, porque ahí sí que afectó solo a las supuestas repúblicas, pero no descartemos una primavera árabe que puede esta vez afectar a monarquías, especialmente las monarquías del Golfo.
Y eso sí que va a desestabilizar mucho más aún, o más de lo que ya está desestabilizada la economía global, porque imagínate que hay una primavera árabe como la hubo, por ejemplo, en Túnez, como la hubo en Egipto, en Arabia Saudí, en Emiratos Árabes, en Qatar o en Bahrein. Imagínatelo. Ya significa, al menos durante un X tiempo, meses a lo mejor, una inestabilidad seria en una de las regiones, en una de las proveedoras más grandes del mundo, en una región de las proveedoras más grandes del mundo, hemos dicho, del petróleo, del gas, la industria de la base de la industria de los fertilizantes, de los petroquímicos. Siguiendo con Irán, Sí. vamos a hablar de aviones. ¿Qué querías hablar? De aviones sí. y de películas estadounidenses y de pilotos rescatados pero sí. no aparecidos ante las cámaras. Todo indica a día de hoy que la operación Salvar al soldado Ryan, en este caso salvar al piloto desconocido, que no sabemos, que, o casualidad, Trump, un señor muy dado a la épica, muy dado a la actuación hollywoodiense en todo lo que hace, mostrando vídeos de cómo helicópteros entran en Caracas, de cómo secuestran a un presidente legítimo de un país, mostrando vídeos humillantes de un presidente y su esposa en Nueva York, en los juicios y tal. Y llega un piloto que cae de un supuesto F-15, el piloto y el copiloto, el técnico los derribaron, entiendo. Sí, claro. Los derribaron además con una tecnología nueva, con lo que llaman, creo que son fotónicas o como electrónico. Ya no es una tecnología que se centra en radares electromagnéticos tradicionales, sino en un tipo de misiles. Posiblemente solo existe estos dos, o bien lo que llaman misil bastardo, es decir, una palabra feísima, pero es así como lo describen, es decir, que un misil que se queda dando vueltas esperando el avión y es cuando empieza a hacer su trabajo, o bien un misil que funciona simplemente con la forma del avión. Hace una foto, capta la foto, informatiza o capta la foto, la graba en su memoria y persigue solo esa foto, ese avión con esta forma. No persigue nada, lo cual no es un radar. No hay alerta para el piloto que le diga, oye, que ha sido descubierto por un radar, lo cual tienes que empezar a hacer maniobras de fuga o de escape o de lo que sea, y efectivamente parece que han derribado aviones, por ejemplo el F-35, que es la joya de la corona, que Lockheed Martin, la empresa que fabrica el avión, se ha quedado un poquito entredicho, ¿no? Y según he escuchado yo, no es el único. Había rumores de si era F-15 o F-35, da igual, el F-15 tampoco se queda atrás, que es un avión de cuarta generación, lo cual ya también tiene lo suyo, 4,5 incluso, y bueno, se han montado toda esa operación, muchos helicópteros, helicópteros tipo, no recuerdo las marcas, da igual, no sé si a varios helicópteros, varios aviones cisterna de logística, varios aviones FA-10, que son aviones de apoyo cercano, de ataque cercano, pero muchos. Y la movilización de varias decenas de soldados, de fuerzas especiales, o casualidad, por lo menos, a 200 kilómetros de donde había caído el piloto, el supuesto piloto. Y la pregunta que nos hacemos, ¿vale? Y como que el piloto si ha caído aquí porque tú vas buscando a 200 kilómetros.
La explicación oficial que dieron es que, claro, con la velocidad del avión, pues el piloto que se inyectó, pues calcularon que se había caído a 200 kilómetros. Yo he escuchado a los expertos que gente militar, que había sido militar, dicen que no, que como mucho se calculan unos 15-20 kilómetros. ¿Por qué digo todo eso? Porque resulta que todo eso sucedía mientras Trump estaba desesperado por algún éxito. Y parece ser que toda esa operación se había montado para robar el uranio enriquecido. Esa es la película que realmente quieren fabricar para decir, hemos conseguido el objetivo. Fin. La idea era, vamos a aprovechar la supuesta caída, si es que hay algún piloto caído de verdad, vamos a decir que vamos a esto, generamos una distracción aquí para que el ejército y la Guardia Revolucionaria iraní se centre en el supuesto piloto para atraparlo, porque también para los iraníes es un elemento interesante e importantísimo en términos estratégicos y tácticos, mostrar ante todo el mundo que tengo aquí el piloto del avión que se supone que no cae, o además se suponía que yo no tenía defensas aéreas. Pero a la vez que ellos están ahí distraídos, nosotros vamos a ir a Asfahán a ver si así podemos coger el uranio. De esta manera lo presentamos como un triunfo extraordinario, como un éxito extraordinario, pero es que además el presidente lo puede aprovechar para decir, bueno, hemos cumplido. Bueno, el régimen ya había dicho a él mismo que les había caído, porque los radicales habían caído y se había quedado gente muy maja con la que se podía hablar. Curioso, pero todo indica que es todo lo contrario, pero el presidente, ya hemos hablado aquí otras veces de cuando el relato no coincide con la realidad, pues cambias la realidad y la adaptas al relato y ya está. Donde nosotros vemos que cada vez que asesinaban dentro de su doctrina de decapitación del régimen a un líder iraní, la escalada por parte de Irán subía y el tipo de armas que utilizaban era todavía más letal, pero el señor presidente de los Estados Unidos, el líder del mundo libre, nos decía que estos eran moderados. Es curioso, bueno, pero ¿sabes? Y entonces lo que pasa es que la cosa no le funcionó y no pudo presentar un triunfo. En resumen, toda aquella operación del salvar al soldado Ryan, al piloto desconocido, no era más que una treta para intentar conseguir algo, por ejemplo, las armas, no las armas nucleares, porque Irán no tiene armas nucleares, pero sí el uranio enriquecido, esos famosos 440 kilos que nadie sabe dónde están, solo Trump dice que están enterrados bajo tierra, que se queden ahí, pero a la vez organiza una operación arriesgadísima donde pierde varios aviones, pierde aparatos, luego dicen, no, es que se habían quedado embarrados y que los soldados habían tenido que destruirlos, los propios soldados americanos lo habían destruido. Luego todo sale y ves que como que embarrados, pero si estamos en medio del desierto, ahí no hay barro. ¿Y cómo se queda embarrado? Aparentemente. A lo mejor estaba haciendo una metáfora. De sí mismo, efectivamente. Hay otro asunto que quería plantearte, Jean-Marie. Irán ha atacado de alguna manera a Amazon. ¿Crees que el ataque a alguno de los señoros tecnofeudales se puede acrecentar en su estrategia? ¿Acrecentar a qué te refieres? ¿En qué ataque más a estas empresas que pertenecen a los señores tecnofeudales? Bueno, eso... Y que eso condicione la estrategia de los Estados Unidos y de la entidad sionista de Israel. No lo descarto, efectivamente. Irán jugó esa baza de, vale, si me empezáis a atacar las instalaciones civiles o mi industria energética, pues yo lo que voy a hacer, voy a atacar entonces todas las empresas estadounidenses o que tienen algo
aunque sea un dólar de capital estadounidense, para mí son objetivos legítimos, porque si me estás atacando mi industria, yo te voy a atacar la tuya. Ahora estamos hablando del tecnofeudalismo. Sí, sí. Mucho más. Claro, eso es, bueno, el tecnofeudalismo yo creo que efectivamente, volvamos un poquito atrás, el tecnofeudalismo con todas estas empresas tecnológicas estuvieron del lado de Trump, pero porque Trump, no tenemos que olvidarlo, les había prometido a ellos digo a ellos porque todos son hombres, y a la mitad del pueblo americano, especialmente el grupo MAGA, de aquí vamos a hacer negocio. Estados Unidos no va a entrar en ninguna guerra, aquí básicamente vamos a ser autárquicos, en el sentido América, como él dijo, America First, Make America Great Again, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a dejar de meternos en guerras absurdas. Y tenía un motivo para decirlo, porque en su primer mandato, efectivamente, yo creo que fue el primer presidente de la historia de Estados Unidos, o uno de los pocos que no se ha metido en ninguna guerra nueva. No es que no es que no hizo las que ya habían empezado, pero él no se metió en ninguna nueva. Y podía tener la razón y decir, yo he llegado y me he visto con estas guerras, no he podido sacar el ejército de ahí por distintos motivos, pero yo no he empezado ninguna nueva y mi segundo mandato va a ser así. Aquí vamos a hacer negocio. Y lo primero, creo recordar que lo primero que hizo fue viajar a Arabia Saudí, al Golfo, y consiguió buenos negocios para toda esta gente. Los negocios de este señor significa negocios para la élite económica estadounidense, nunca para el pueblo estadounidense, hay que decirlo, porque el pueblo estadounidense cada vez la sanidad está más destrozada, paupérrima. De hecho, se viene un recorte importante, sí, porque asegura este gobierno de que hay que gastar muchísimo más en armamento. Sí, sí, una subida importante. Sí, sí, una subida del 10%, diciendo que vamos a quitar de otras agencias que para este gobierno no merece la pena, entre ellos, por ejemplo, temas sanitarios, el seguro sanitario, Medicare, servicios sociales, etcétera. Para esta gente, pues claro, es que son al fin y al cabo todos estos tecnofeudales o anarcocapitalistas. Me da pena juntar anarco con capitalismo, pero es así, por lo menos para entendernos. Y efectivamente puede ser que esta gente que estaban ilusionados con un presidente que les iba a abrir el mundo para hacer negocios, incluso iba a acabar con la guerra en Ucrania para así posiblemente abrir incluso el mercado ucraniano, incluso, ¿por qué no?, el mercado ruso. Y estaban felices, estaban exultantes. ¿Qué pasa? Que vino Benjamin Netanyahu con sus triquinhuelas y metió al presidente en una guerra absurda, vendiéndole la idea de que esto lo acabamos tú y yo en 4 o 5 días, como mucho en una semana, y señor presidente, te presentas ante Xi Jinping con 2 triunfos, que cada uno más grande que el otro. Primero te haces con todo el petróleo de Venezuela, luego te haces con el petróleo y toda la capacidad económica de Irán. Destruyes al régimen de Irán, destruyes a Irán. Destruyes al régimen de Irán, pero quizás además en muy poco tiempo, en menos de una semana. Sí. Y te presentas en Pekín, ante o no sé dónde, creo que era la visita a Pekín con Xi Jinping, con 2 triunfos importantísimos, controlando a lo mejor el 65, entre 60 y 65% del petróleo de todo el mundo, de la fuente de la energía de todo el mundo. Y, ojo, eso cualquiera. Y bueno, este señor que no hace mucho, o en otro programa aquí, hablamos de, por primera vez, la psicología del ser humano, nos ayuda a entender un poco este señor, porque ya no se puede analizar solo desde lo racional, lo políticamente correcto o lo económicamente, o sea, el análisis de Estados Unidos ya no se puede hacer solo en términos racionales,
No porque los intereses aquí, la teoría de juegos allá, la economía aquí, no, no. Ahora tienes que tener todo eso en cuenta porque también hay otros actores que siguen moviéndose en esos paradigmas, pero luego tenemos al señor presidente que también actúa desde una psicología del macho alfa, pero un macho alfa enfermo de grandeza y de delirio de grandeza, pero a su vez, no hay que olvidarlo, tampoco podemos caernos en el error de pensar que Trump solo actúa desde la parte psicológica o la... De hecho, hay mucha gente dentro de esa minoría de oligarcas que está ganando mucho dinero con eso. Claro, pero por eso te digo que no hay que tener, que no hay que olvidar que el hombre tiene cierta lógica detrás. O sea, no pensemos que Trump solo es yo qué sé, un oso que va ahí arrasando con todo, no, que también hay gente y ese mismo comportamiento aparentemente racional conlleva cierta racionalidad en sí. Volviendo a los tecnofeudales, yo creo que algunos sí que ganarán dinero, otros no, otros desde luego que no. Aquella gente que está de algún modo o de otro relacionada, aunque sea indirectamente, con el complejo industrial militar en Estados Unidos o con la logística de algún modo, por ejemplo, de tener que prever o proveer el ejército de algún modo, no descartes para nada que Amazon esté en esa lógica con su expertise en el tema de la logística y tal, pues posiblemente ganarán, recibirán un golpe aquí, pero ganarán allí. Pero otros a lo mejor no tanto. Otros que a lo mejor están mucho más relacionados, por ejemplo, todos los magnates de la inteligencia artificial, yo estaría preocupado porque la inteligencia artificial sí que necesita energía, unas enormes cantidades de energía. De hecho, tenían sus hubs y sus proyectos listos para desarrollarlos todavía más en esa zona. Claro, por eso te digo, pues, que a lo mejor Amazon, a lo mejor Elon Musk, todos estos que están más relacionados con tema de construcción, que tiene de algún modo directa o indirectamente que ver con algo de la industria militar o no, o la logística y tal, pueden estar contentos o están relacionados única y exclusivamente con el tema financiero, que en estos, ya sabes, los dramas de unos son beneficios para otros, pero si yo fuese Nvidia, todas esas empresas de fabricación o sea, de inteligencia artificial o relacionada con la inteligencia artificial de chips y todo, estaría preocupado. Seguimos conversando ahora, Yamani. Me gustaría que ofrecieras a la audiencia pues una explicación sobre Pakistán y la entidad pakistaní en todo este proceso de tregua, hasta qué punto es importante y ha liderado este encuentro, o por otra parte es más una fachada y hay otros actores soterrados, sobre todo uno que te gusta muchísimo, que es realmente quien ha movido los hilos, mientras que otro país era la fachada. Sí. Creo que China estratégicamente no le podía lanzar el salvavidas a Estados Unidos. No, tácticamente no le podía lanzar el salvavidas a Estados Unidos. Estratégicamente sé que le interesa, porque, bueno, quieras o no, el sistema global todavía sigue teniendo en cuenta a Estados Unidos y queramos o no, pues la economía global se sigue moviendo en términos de todavía está muy dolarizada, aunque cada vez menos, pero sigue ahí, por lo tanto China no puede permitir la caída de esta manera de Estados Unidos incluso le conviene que Estados Unidos siga siendo fuerte. No hay que olvidar que China está insertada y está integrada dentro del sistema capitalista
con sus contradicciones, como ellos bien han dicho en su momento, hay que navegar las contradicciones del capitalismo. Ya está, esto lo están haciendo y tampoco tampoco podemos engañarnos y pensar que China es la panacea o es el socialismo, ni mucho menos, pero China es verdad que internamente ha hecho un gran trabajo y ha sacado 800 millones de personas de la pobreza creo, si no me equivoco, en 40 años. O sea, es un logro enorme y la capacidad, el poder adquisitivo, la comparación De hecho, el consumo interno ahora mismo está manteniendo la economía Sí, china. sí, sí. Ya lo hemos dicho alguna vez. No solo las exportaciones, el sí, consumo interno también. China tiene un gran mercado cautivo. Estamos hablando de más de 1.000 millones, de 1.300 millones de personas que consumen, lo cual, y además son tuyos, no son de nadie, son tuyos porque eso que llaman técnicamente se llama el mercado cautivo porque está dentro de tus fronteras. Y son gente que en estos últimos años habían conseguido un poder adquisitivo importante, lo cual es un buen mercado. China está integrada dentro del sistema capitalista global. Y el sistema capitalista global, cuando mejor ha funcionado, es cuando ha habido un equilibrio entre dos potencias. De hecho, cuanto más eficaz y eficiente era el capitalismo fue en la era de la Unión Soviética. Es cuando el capitalismo ha sido más creativo, demostró una inventiva brutal. Es porque tenía al otro lado tenía un competidor y ahí el capitalismo se vio obligado a ser mucho más creativo y mucho más audaz, etcétera, etcétera. Cuanto menos fue, mejor dicho, productivo, creativo, el capitalismo fue después de una década después de la caída de la URSS. Ahí el capitalismo se vio solo, ya no necesitaba, ya no tenía la necesidad aquella de eso. China lo sabe perfectamente. China tampoco tiene ese ímpetu ideológico que tenía la URSS, pero bueno, necesita Estados Unidos y necesita salvar de algún modo este sistema con lo que hay. Pero tampoco, y estos días atrás unos amigos me mandaron una captura donde ponía, lo ponía en inglés, si tu enemigo está cometiendo errores, no le interrumpas. Pero sí, hay que interrumpirlo un poquito, ¿no? Que hay que dejarle caer, porque si se cae, se lleva todo el sistema, y este sistema lo hicieron los estadounidenses. Sobre todo cuando se desliza que puede utilizar armas nucleares. Claro, cuando empieza lo absurdo ya y lo dramático, y empieza ya el macho alfa a entrar en esos delirios, pues también hay que... Pero China tampoco podía entrar directamente por detrás. Sabemos, junto con Rusia, ayudaron técnicamente, en términos Rusia todavía más en términos de incluso con armas, pero China con cosas técnicas, con tecnología avanzadísima, ayudaron a Irán en la guerra, pero también necesitan que eso llegue, esto no puede alargarse mucho. Entonces, sabemos que Pakistán es el principal aliado de China. El principal aliado, si me atrevo a decir, en el mundo de China es Pakistán. Entonces yo tengo la sensación de que esta vez es China, a través de su gran aliado en todo el mundo, se han repartido los papeles. Y les viene bien a los dos. China, de una forma discreta, consigue ser el garante. Todo el mundo hoy habla de la fiabilidad de China como socio económico, incluso mucho más que Estados Unidos, que fue el líder, yo creo que ya podemos hablar de pasado. Ahora todo el mundo quiere hacer tratados con China, todo el mundo quiere ser socio de China porque te ofrece unas garantías y una fiabilidad a largo plazo muchísimo más que Estados Unidos. Aunque el próximo presidente de Estados Unidos haga lo que quiera hacer para recuperar
la fiabilidad de Estados Unidos en el panorama internacional, el señor Trump ya ha quebrado completamente la confianza. El mercado es mucho más racional de lo que pensamos al fin de cuentas. Se mueve por intereses. ¿Qué me garantiza a mí que el próximo presidente, aunque el próximo, digamos, esta vez va a ser un presidente súper razonable tipo Obama? ¿Quién me garantiza a mí que el próximo sea otro Trump o incluso peor? Porque ya se ha demostrado, lo cual no nos fiamos. China está ganando ese papel. Xi Jinping está demostrando, está consiguiendo el aura de ese líder tranquilo, calmado, capaz de mirar más allá de sus propios intereses para garantizar los intereses de todos los actores en liza. Y Pakistán gana una cosa que en su lucha contra la India está ganando un papel internacional y una relevancia internacional que no tenía. Entonces, ambos están jugando, por lo tanto, China es el principal actor, pero de una forma discreta. Pakistán le viene como anillo al dedo esto porque en su guerra contra la India, siendo India la mayor democracia del mundo en términos de población y muy integrada en el sistema global, mucho más que Pakistán. Pakistán ha tenido décadas muy difíciles, muy duras, de asesinatos. Bueno, de hecho, está en guerra con Afganistán. Está en guerra con todo, básicamente, salvo Irán. Está en guerra casi con todos sus vecinos. Y además ha tenido décadas muy difíciles de asesinatos de presidentes, de presidentas. Benazir Bhutto, todavía nos acordamos, creo que su marido también fue asesinado. Fue acusada de apoyar a facciones yihadistas, se metió en asuntos internos de Afganistán, fue un actor muy relevante en la desestabilización de Afganistán. Está en guerra abierta, aunque ahora mismo parada, congelada, mejor dicho, con la India, y la India es un actor mucho más integrado dentro del sistema global, especialmente de los actores más relevantes en el mundo, me refiero a occidentales, lo cual a Pakistán ese papel ahora mismo le viene muy bien demostrar, oye, yo también puedo jugar un papel relevante de un país pacificador, mediador, un país capaz de meterse en esa lógica nueva del mundo donde Estados Unidos, no Estados Unidos, el viejo orden está cayendo, no sabemos qué orden va a estar, aunque lo intuimos. Yo en ese nuevo orden puedo jugar un papel relevante, siendo yo el aliado principal del gran timonel, valga la redundancia, del probable nuevo orden mundial que se está vislumbrando, que es China, y yo siendo su mayor aliado y socio básicamente en todo. Y una cosa muy interesante que, bueno, aquí hablamos generalmente de asuntos que no se hablan, ¿no? Pero que están ahí. Es que ya China empieza a manejar el yuan como diciendo cuidado. Bueno, cuidado, ya lo empezamos a enseñar porque puede ser la manera en un futuro no muy lejano de ya tener una hegemonía. Sí, China ya tiene preparado un nuevo sistema financiero global basado en el yuan. O sea, ya lo tiene, la estructura ya la tiene preparada. O sea, China no está jugando a ser siempre el actor económicamente muy relevante, importantísimo, incluso superando los Estados Unidos, pero que siempre jugando a ser ese supuesto segundón, porque siempre va detrás de la arquitectura financiera o porque va a querer siempre conservar la arquitectura financiera global que ha hecho Estados Unidos.
Estados Unidos ha cometido un error garrafal que con su guerra, con su entrada en la guerra, ojo, ahora cuando termine esto me voy a contradecir, ¿vale? Ha cometido un error garrafal por entrar en guerra y someter a sus aliados que sostienen el sistema petrodólar, Arabia Saudí, Emiratos Árabes, sobre todo Arabia Saudí. El sistema global actualmente, después del patrón oro, entró en lo que llamamos, lo que ya hemos hablado aquí algunas veces, lo que se llama ahora el sistema petrodólar. ¿En qué consiste? Que hay países, mejor dicho, miembros de la OPEP muy importantes, tipo Arabia Saudí, que solo aceptan vender su petróleo con dólares estadounidenses. Y a partir de ahí, otros muchos hacen lo mismo, lo cual, eso que llaman el sistema petrodólar, lo cual al final, como la economía global está basada casi única y exclusivamente, lo más importante de todo eso es la energía, lo cual toda la energía global, o a lo mejor un porcentaje importantísimo de la energía global que se vende en el mundo, el petróleo, el gas, etcétera, etcétera, al final se tiene que vender o comprar con dólares estadounidenses. Eso hace que Estados Unidos tenga que darle a la manivela y fabricar dólares. Y esto al final se va de vuelta, que lo que llamamos, lo que nosotros llamamos, lo que, por ejemplo, Varoufakis llama el gran minotauro, ¿no? Al final todo eso vuelve le da a través de beneficios a Estados Unidos, que lo utiliza para garantizar la deuda, para emitir deuda y utilizarlo como el sistema, utilizar esa arquitectura como garantía, porque al final todo el mundo necesita dólares y este sistema me conviene porque el dólar es mío y lo puedo utilizar para emitir deuda, y por eso Estados Unidos es el país más endeudado del mundo. No pasa nada, pero creo que hasta ahora no pasaba nada, porque todo el mundo sabía que el dólar era la moneda del mundo, y siempre todo el mundo tenía confianza de que, bueno, a mí, que al final yo voy a comprar la deuda de Estados Unidos, yo sé que Estados Unidos me va a devolver mi dinero, porque es que el sistema global se basa en su moneda. ¿Qué sucede? Pues ahora mismo Estados Unidos, con la intervención que ha hecho absurda, acaba de poner en jaque este sistema. De repente, pues aparece China con el yuan, con su arquitectura financiera ya hecha, que es capaz de soportar una gran parte de las interacciones comerciales globales. Entonces, bueno, ya de repente, pues ya no, el sistema petrodólar no es el único sistema. Hay otros sistemas, que por cierto en su momento parecía que el euro podía competir algo, pero no llegó ni siquiera a nada. Y visto así dices, entonces Estados Unidos ha cometido un error. Posiblemente, sí, posiblemente. Pero si nosotros nos fijamos un poquito, nos fijamos cómo se mueve Trump, lo que pasa es que Trump es tan caótico que a veces resulta muy difícil seguirle la pista. Estados Unidos actualmente ya es la mayor potencia mundial del gas. Hoy se ha coronado ya como la mayor potencia de gas en el mundo. Estados Unidos a día de hoy creo que controla, si no me equivoco, más del 40% del petróleo global. O sea, su propia producción, más la de Venezuela, y posiblemente con sus empresas esparcidas por ahí que también entran. Lo cual Estados Unidos a día de hoy, creo, si no me equivoco, creo que el otro día leí o escuché que controlaba ya el 49% del petróleo global. Y aquí surge un proyecto que posiblemente Estados Unidos, si es así, dentro de 10 años pensaremos que Trump era el presidente más estratégico de Estados Unidos. Lo que pasa es que sus formas nos hicieron mirar hacia el otro lado, y posiblemente diremos,
qué inteligente era el tipo, pues mientras hacía sus parafernalias, el tipo estaba trabajando bien. Estados Unidos tiene un proyecto, lo que llaman, creo se llama Gran América del Norte, que es, yo controlo el hemisferio oeste, el occidental, pero para mí lo más importante es todo lo que está del Ecuador, de la línea del Ecuador hacia el norte, esto es mío, especialmente en aquellas regiones que están, digamos, que son mi espacio vital, no tiene nada que ver con el Lebensraum de Alemania, de nazi, ¿vale? Tipo, desde Venezuela para arriba, todo eso es mi territorio y aquí no entra ni Dios, y además, objetivamente, controlo materias primas de extrema importancia para la economía global. Y cuando ahora lo pensamos con sus formas de hacer, con sus formas de actuar, con sus formas a veces de macho alfa, otras veces de estridente, otras veces de loco, todo aquello de Groenlandia, si nosotros lo encajamos en el marco de la gran América del Norte, la cosa empieza a tener cierto sentido. Yo estoy compitiendo con China. Ya sé que objetivamente un imperio tiene los días contados. El imperio, desde el día que se declara el nacimiento del imperio, empieza a caer. Desde ese mismo día empieza a caer. Empiezan a acumularse errores lógicos que no se pueden evitar y que eso me lleva al final a caer. Yo sé que tengo a China, tiene un mercado cautivo que yo nunca voy a tener. Tiene Rusia, que ya es su aliado por error de los europeos. China misma tiene a otros aliados en la región. Taiwán, posiblemente hay que tener movimientos, hay que saber vigilar los movimientos globales. La lideresa del Kuomintang, del partido de oposición, del partido más importante histórico de Taiwán, que por cierto también de China, que todavía existe en China, que ya hemos dicho que China tiene 8 partidos políticos en otro programa, que lo vea la gente y verá que China no es solo el Partido Comunista. Ha estado, si no me equivoco, ayer de visita oficial en Pekín, ha sido recibida con honores por parte de Xi Jinping. Su declaración ha sido: tenemos que aunar esfuerzos para llegar a una política de interés común. Estamos hablando ya de dejarnos de esas tonterías de que Taiwán, posiblemente ni hace falta recuperar Taiwán como nos imaginamos a través de una guerra, sino a través de una alianza mucho más profunda que la que tiene China con Pakistán, por ejemplo, o socio importantísimo comercial, político, incluso militar, quién sabe. Toda esa región que está bajo influencia de China también tiene sus riquezas naturales y hace que China sea el gran hegemón en esa región, pero que Estados Unidos, Trump, posiblemente, a lo mejor dentro de 10 años descubrimos que era un tío muy racional, pensando: yo no puedo seguir siendo el hegemón del mundo, objetivamente ya no puedo seguirlo, el mundo va evolucionando, la propia tecnología militar, civil, lo que sea, la inteligencia artificial, hace que sea imposible que yo siga siendo el hegemón global que lo fui durante 30 años por lo menos. Por lo tanto, ahora tengo que ser un actor racional, pensar de una forma racional y dominar mi entorno, donde tengo que ser el actor indiscutible. Y ahí China sí no me va a llevar la contraria, porque es más, va a estar contenta porque ella controlará su espacio geográfico. Yo controlaré mi espacio geográfico. Rusia no tanto, pero sí controlará su espacio geográfico, de tal modo que estoy aceptando el sistema multipolar, pero donde cada actor en su zona es indiscutible, incuestionable. Y ojo yo aconsejo
a los oyentes que vean y que lean sobre eso de la Gran América del Norte. Que yo creo que las cosas posiblemente sea un pensamiento a lo mejor que aparentemente es irracional, entrar en una guerra, destrozar tu propio sistema, el petrodólar, llevar tus aliados en la zona a una situación posiblemente de conflictos internos, antes estábamos hablando de primaveras árabe, nueva primavera árabe, pero que afecte solo a las monarquías, y decir todo eso es inestabilidad, pero posiblemente esa inestabilidad era necesaria porque era necesario y es necesario acabar con el sistema petrodólar porque es un lastre para la economía estadounidense dentro de esa nueva economía que se está creando ahora basada en una tecnología absolutamente diferente, absolutamente disruptiva socialmente, disruptiva económica, política y socialmente, en la que Estados Unidos ya no necesita quizás ser el sostén del sistema financiero global. Esto queda grabado. Ojo, Tomamos tus recomendaciones. ¿te imaginas que dentro de 10 años tenga yo razón? Va a estar ahí, ¿eh? Va a estar ahí. Los vídeos van a seguir rulando. Ojo con eso, bueno, algunas plataformas ojo con eso. No censuran. Yo advierto, ojo con eso ya y no para pensar terminar, que Trump Yamani, es un racional. Tenemos que ir terminando. Sí. Bueno, no quiero ser injusto, pero algo tendremos que decir de la Unión Europea y la OTAN. Lo último de la Unión Europea que nos ha llegado ha sido que el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, solicita que se acabe con el acuerdo de cooperación con Israel, ¿no? Todo esto después de haber sufrido el secuestro uno de los soldados del Reino de España, al que hacías mención anteriormente. Del resto de países de la Unión Europea, poco o nada se sabe en esta cuestión, no han estado muy activos, no se han hecho ver. Otra cuestión que quería plantearte es el caso del Reino Unido. El Reino Unido, de cara a la galería, está ahora mismo en tensión con Estados Unidos, sobre todo Starmer, ¿no? Con Trump. No se comenta mucho esto por estos lares del mundo que habla español, pero es así. A veces nos centramos demasiado en Pedro Sánchez y cómo se enfrenta a Trump dialécticamente, pero la dialéctica Starmer-Trump es muchísimo más agresiva y seguida en el mundo. Y por último, la OTAN. Esta semana hemos visto unas declaraciones de Mark Rutte deshaciéndose en elogios hacia Donald Trump, lo que parece que es una esquizofrenia política total, porque públicamente Trump está, bueno, no solo poniendo en jaque a la OTAN en esta retórica, sino que dudando de su viabilidad y futura existencia. Ya para cerrar, si puedes comentar un poco. Muy rápido. Tanto Sánchez como Starmer, lo lamento muchísimo, mera retórica basada en encuestas internas, porque además hay aquí elecciones. Hay elecciones. Sí. Bueno, aquí también hay elecciones autonómicas, lo cual a mí eso no me va ni me viene. Sí me va y me viene porque me afecta, pero no, más allá de, no tiene ninguna otro alcance más allá de un cálculo electoralista muy corto. Y además Sánchez parece ser que le ha funcionado muy bien esa retórica aquí. Y seguramente en Reino Unido también le está funcionando algo a Starmer, porque si no, no seguiría aquí. Y sobre todo, volviendo a Sánchez, porque antes ya lo hemos dicho, el PP se lo está poniendo. El PP está perdiendo, es que por su torpeza está perdiendo hasta el ejército. O sea, ¿cómo se atreve alguien, la portavoz del Partido Popular, salir en el Congreso a compararse ella en un atasco por control de no sé qué de la Guardia Civil a un soldado que está español, un soldado español? Sobre todo el enorme corporativismo que tiene el ejército, los ejércitos en general.
y se supone que por parte de la derecha tenía que estar siempre del lado del ejército. Esta gente ha perdido el norte, está desnortada hace mucho tiempo, porque la verdad que Vox le está haciendo muchísimo daño en todos los aspectos al Partido Popular, y el Partido Popular con su liderazgo actual está absolutamente desnortado, y este Sánchez lo sabe, y es una maniobra ahora para ganarse digamos, el beneplácito del ejército, y por lo tanto de toda esa gente que también que se mueve en esa órbita del nacionalismo, el patriotismo, etcétera, etcétera. En Reino Unido también, porque Reino Unido pues es la típica separación entre la típica relación de amistad o incluso de pareja que acaba mal, muy mal, y empieza ambas partes a ponerse a parir al otro, porque se querían tanto, porque no hay que olvidar que lo llevo ya a lo más simple para entender. Pues Starmer posiblemente pues está inducido por eso, también hay intereses detrás, no hay que olvidar la City, no hay que olvidar muchas cosas, no hay que olvidar que Starmer estos días, si no me equivoco, si no ha ido ya, era mañana o pasado la semana que viene, como lo han hecho todos, por cierto, muchos, corriendo Meloni, por ejemplo, corriendo a los países del Golfo a garantizarse lo que se pueda, porque la cosa que viene le están viendo las orejas al lobo, y cuando los buitres empiezan a dar vueltas, solo por una única razón, porque hay un cadáver. Y estos ven ahí el cadáver, han visto la cosa va a ir mal y están intentando garantizar algo, porque la cosa les va muy mal. Sobre todo tienen que irse corriendo ahí a decirles a los monarcas sátrapas del Golfo: oye, que no hemos querido entrar en guerra, no por vosotros, nosotros estaríamos con vosotros, estaríamos dispuestos a abrir aquí. No lo descarto, que como Estados Unidos se iba a retirar de la zona, posiblemente lo sustituyeran los europeos, ahí con sus basecitas militares y tal. No lo descartes. Entonces, como Europa no quiso, los aliados no quisieron entrar en la guerra porque Trump sí lo ha pedido para abrir el estrecho de Hormuz, un estrecho de Hormuz que estaba, por cierto, abierto, hasta que llegó este señor y lo cerró. Y ahora resulta que el logro es abrirlo y que ya estaba abierto. En fin. Y que pues, recobren a los barcos. Sí, sí. Eso va a ser otro, va a ser otro melón económico. Eso sí, eso lo trataremos en su momento cuando trataremos las negociaciones, porque son 10 demandas de Irán y las 15 de Estados Unidos que le había hecho, lo cual había que aunar ahí las tasas que pretende cobrar Irán, pero eso quizás habría que dedicarle otro programa. Lo que quería decir, que los europeos con Meloni, con Starmer, posiblemente vendrán otros, irán ahí a disculparse por no haber participado en la guerra y por decir: señores, podemos hacer otra cosa, si queréis podemos a partir de ahora generar alianzas, cooperación militar, política, económica, lo que queréis. El caso es que nosotros queremos que sigáis vendiéndonos el petróleo porque lo necesitamos, señores, porque lo sentimos mucho, porque hemos cometido el gran error de la historia de la Unión Europea de lanzarnos a los brazos de Estados Unidos para vendernos gas natural licuado, cuando lo teníamos aquí al lado mucho más barato y mucho más al alcance. Eso es la idea de esto. La OTAN. Se sabe que Trump nunca le gustó la OTAN, pero creo que los europeos son los más interesados en la OTAN. Pero Trump tampoco va a salirse de la OTAN, en primer lugar porque para salir de la OTAN y acabar con la OTAN necesita el permiso, necesita el Congreso no se lo va a hacer, no se lo va a permitir, y segundo porque la industria armamentística estadounidense está feliz, porque básicamente casi ya no sabemos cuántos países han aumentado el gasto al 5%, incluso aquellos que y bueno, que tienen un monopolio del mercado de los países que componen esa alianza. Claro. Cada vez que Turquía trataba de comprar a otro país
en ciertos elementos bélicos y beneficiarse de la tecnología rusa, Sí, había problemas. claro, por eso no tanto porque la OTAN es una organización. Eh, la Unión Europea sí que necesita, Europa sí que necesita la OTAN como organización militar. Estados Unidos necesita la OTAN porque es un cliente. Ya está. Y cada uno pues juega con sus intereses. La retórica de Trump, que ya veremos si dentro de 10 años diremos que teníamos razón en el transatlántico, resulta que es el más racional de todos los presidentes de Estados Unidos, solo que sus formas, incluso sus formas eran necesarias para desviar la atención sobre temas mucho más importantes. Dentro de su lógica, pues elevar ese tono hace que el resto pues le tiemblen un poquito las piernas y diga, vale, pues si quieres, entonces sale aumentamos. Mark Rutte y Sale hace esas declaraciones y se muestra como un lacayo. Sí, sale Mark Rutte, dice, le he visto frustrado, le he visto enfadado, le he visto como un padre enfadado con sus hijos, va haciendo va haciendo su tour, veándose con el resto de ministros de defensa y dice, bueno, señores, creo que tenemos que vamos a comprar un poquito más, a lo mejor vamos a calmar un poquito las aguas con Trump, porque si no se nos va y esto ya no funciona. Y a lo mejor pues aumentan o no nos acordamos de aquellos mensajes de papi que vas a llegar como un triunfante porque aquí todo el mundo está dispuesto a pagar un 15%. No, o nos hemos olvidado. Pues ese es el papel de este señor, del Mark Rutte. No es otro que ir a Washington, juntarse con el presidente, posiblemente echarle un poquito de bronca y decir, señores, el gran hermano está enfadado. ¿Cómo lo tranquilizamos? Haciendo más, demandando más, comprando más. Que al fin y al cabo es a lo que se reduce el 5% del gasto militar. No aumentar el gasto militar, no. Compradme el 5% de vuestro presupuesto general del Estado. Ese es el verdadero objetivo, no lo tomemos como algo general el aumento del gasto militar, no. El aumento del gasto militar igual a comprar el 5% del presupuesto, dedicar el 5% del presupuesto nacional de todos los países a la compra de armas a Estados Unidos. Esa es la ecuación. No sabemos si el gran hermano nos sigue vigilando. Consideramos que sí y nos da igual. Seguiremos informando, comentando, compartiendo con todos ustedes pues los hechos de esta loca geopolítica y a la vez racional. Nos juntamos pronto en el siguiente episodio. Creo que desde el camarote vamos a seguir permanentemente en el estrecho de Hormuz, ¿no? Bueno, de momento sí, de momento sí vamos a seguir porque se aproximan, vamos a ver cómo se llevan a cabo las negociaciones, vamos a ver el papel que juega Tel Aviv en todo eso, vamos a ver si Estados Unidos tiene soberanía suficiente como pensábamos como para controlar su gran lacayo en la zona, o ya no sabemos si es el lacayo, quién es el lacayo en este juego. Y por supuesto vamos a ver cómo responde Irán. Vamos a ver también el papel de China y de Rusia, si va a seguir siendo tan discreto como hasta ahora o a lo mejor dan un pasito más. Todo eso. Vamos a ver sobre todo cómo se desarrollan las negociaciones y las demandas de Irán, cómo se conjugan, cómo se armonizan con las 10 de Irán y las 15 que mandó Trump, que básicamente era una solicitud y una orden de rendimiento total a Irán, que finalmente no aceptó, pero que mandó las suyas. Ya sabemos algunas que, por ejemplo, una que Israel parece que no va a aceptar, que es la unidad de frentes. Sabemos que Irán lo que quiere es cobrar una tasa a todos los barcos que atraviesan
Hormuz, que por cierto atraviesan sus aguas soberanas, lo cual parece para los iraníes, al menos desde la lógica de los iraníes, es lógico que si atraviesas mis aguas soberanas que pagues algo, es como un peaje, como hacen el canal de Suez, como hace el canal de Panamá, como hacen todos, ¿no? Todo eso, Trump hoy mismo o ayer publicó un post en su Truth Social diciendo que me ha llegado a mis oídos algo así como que están cobrando $1 por barril. Eso va a ser no sé, dijo esto no va, esto ya sí que sería malo, malísimo, y les amenazó con no recuerdo cómo. Bueno, Irán dice, bueno, ofrecerme garantías de que no vais a volver por mí, yo quiero también una industria nuclear civil para temas de energía, para otros usos civiles. Todo eso habrá que verlo, habrá que seguirlo de cerca. Lo que sí sabemos es que las negociaciones, de momento, parece que empiezan muy mal porque por culpa de la entidad sionista y los negociadores iraníes, hasta donde sepamos, al día de grabar este programa, no estaban tan seguros de que puedan digamos, desarrollarse muy bien las negociaciones, según por parte de los iraníes, porque de momento parece que puede incluso retirarse o están amenazando con ello. Y si llega el apocalipsis, pues a nosotros nos va a pillar en el camarote del transatlántico. Les animamos a que nos sigan en transatlántico.org y en nuestras redes. Que pasen una feliz semana. Que pasen una feliz semana y desde luego nosotros no vamos a pagar ninguna tasa a nadie. Hasta pronto. Hasta pronto.